Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Contágiate de Ciencia, una propuesta de divulgación científica que estamos organizando desde Bogotá, desde la Universidad Nacional de Colombia, a través del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología. Es una iniciativa en la cual promovemos la divulgación científica de manera virtual en estos tiempos de confinamiento, y hoy tenemos pues un invitado muy especial, el doctor Hugo Veraldi. Así que en la charla que nos va a presentar hoy Hugo vamos a aprender pues bastantes conceptos. Así que por favor, Hugo, bienvenido, preséntate por favor. Y bueno, vamos a arrancar entonces con esta presentación en Contágiate de Ciencia. Hugo, bienvenido. Gracias. Primero quiero agradecer a David, Angélica, Andrés y todos los que están haciendo posible esta gran difusión de la ciencia para los confinados en esta pandemia. Yo les voy a hablar de la historia de la vida en la Tierra, porque nos interesa saber cómo evolucionó, cómo empezó la vida, cómo evolucionó, cómo llegamos hasta hoy, porque todo tiene una historia atrás y podemos fechar los tiempos ahora. Y entonces sabemos hace cuántos miles o millones de años sucedieron qué cosas. Y eso nos importa porque cuando vamos a buscar vida en otros planetas podemos tener un símil de la idea y el concepto que nosotros tenemos de vida y si lo podemos encontrar allá con las evidencias que tenemos de la vida aquí en la Tierra. Entonces voy aquí a compartir mi pantalla. Pues contágiate de ciencia. Vamos a ver de qué nos podemos contagiar hoy de ciencia. Esa es la idea, muy bien. Gracias. Como en los años 50 más o menos, empezó la explosión de lo que llamaron el Precambrian Research, o sea, las investigaciones de aquel tiempo donde Darwin no podía explicar qué había pasado con la evolución porque los fósiles no eran evidentes, no eran conchas, no eran cosas macroscópicas que podemos ver a simple vista, sino que tiempo después se dieron cuenta que había vida microscópica en esa gran época, y ahorita vamos a ver el tiempo geológico, qué largo es para nuestra concepción. Y de los 50 a los 70 se fue formando una idea y conceptos basados en evidencia de los fósiles y de los fechamientos de las rocas, de cómo había evolucionado la Tierra y cómo había evolucionado la vida en la Tierra y la atmósfera y la geósfera y la hidrosfera, etc. Pero a partir de los 2000 más o menos para acá y sobre todo de los 2010, o sea, en esta última década, empezaron muchos descubrimientos de cosas que anteriormente se habían ignorado o simplemente se habían descartado porque no se entendían o simplemente porque en aquel entonces no tenían la tecnología para tomar imágenes con tanta resolución, con rayos X de los fósiles y de las cosas que vamos descubriendo para poder entender más y más de qué se trataba. Entonces aquí les estoy mostrando una línea del tiempo donde empezamos aquí con la vida microscópica a los 3.500 millones de años y luego aquí a los 2.000 millones de años cosas más grandes ya de unos pocos centímetros y luego un salto gigantesco de miles de millones de años hasta los 580 millones de años donde ya empiezan a existir fósiles de cosas grandes de varios centímetros de tamaño y de ahí para el presente toda la evolución de los animales y las plantas que nos enseñan en la escuela. Y lo que nosotros necesitamos entender es que más o menos tenemos una visión de lo que fue pasando, pero la temporalidad de los eventos puede cambiar. Y si cambia la temporalidad de los eventos, por ejemplo, si nosotros creíamos que los animales comenzaron a existir hace 500 millones de años, pero después evidencia fósil resulta que empezaron a existir a los 2.000 millones de años, eso abre una ventana para lo que nosotros conocemos como evolución, que son cambios de los organismos en el tiempo y de las cosas en general. Todo puede tener una evolución. Entonces, cuando ordenamos la temporalidad, adquirimos otra concepción de lo que realmente pasó en la biosfera, que es donde finalmente vivimos. Entonces, aquí les pongo una escala general del tiempo donde
los cuerpos que podemos fechar con isótopos que tienen una vida media de decaimiento y a partir de eso podemos saber los números de años que han pasado, tienen como 4.580 millones de años y son meteoritos. Pero como los meteoritos son sólidos, entonces podemos asumir que los cuerpos sólidos que hemos fechado hasta ahora, los más antiguos, tienen 4.580 millones de años. Entonces, si tomamos una escala del tiempo aquí de Halliday 2006, vemos que en el tiempo cero tenemos los objetos que se formaron más pronto. Después, inmediatamente, tenemos que los planetas, o sea, los cuerpos que en una nube de polvo que se empieza a formar el sistema solar empiezan a colisionar entre sí y van formando cuerpos cada vez más grandes, pasa como 1.000.000 de años después. Y luego tenemos la formación del núcleo de Marte, etcétera. Y aquí están los estimados de la formación de la Tierra, que es como 10 millones de años después de los objetos más antiguos que conocemos. Entonces, por eso les pongo aquí una Tierra de 4.570 millones de años que está súper caliente, puros océanos de magma, y de repente, como aquí tenemos la edad de la Luna, y es como 40 y piquito millones de años después de los objetos más antiguos que conocemos. Entonces, como a los 4.530 por ahí, entendemos que la Tierra recibe un impacto tal de un asteroide gigantesco como el tamaño de Marte, tal que impactan, se revuelven y de ahí sale material que rodea la Luna, que rodea la Tierra para formar la Luna. Y además la Luna más cerca de la Tierra, con otra influencia sobre la marea de los fluidos que constituían a la Tierra temprana y otros cambios en la geología. Entonces aquí, cuando impacta la Luna, nos imaginamos que la Tierra está prácticamente derretida en la superficie, es puro magma. Pero no pasa mucho tiempo después para que se empiecen a formar las primeras cortezas terrestres, vamos a ponerlo así. No tenemos rocas tan antiguas, pero poquito después de esta edad empezamos a tener unos minerales que se llaman zircones, que nos dan una idea del tipo de rocas que existían en esa época, y son unas rocas que llamamos graníticas, que es lo más común donde se forman los zircones de esas rocas ígneas. Y para que sean granitos tenía que haber interacción con agua, básicamente, además de otras evidencias. Y esos zircones tienen como 4.400 millones de años. Entonces, podríamos asumir que hace 4.400 millones de años ya tenemos agua líquida en la superficie. Y luego, o bueno, agua que estaba interactuando ya con la corteza. Y luego, a los 4.300 millones de años, eso está todavía en debate la fecha, pero yo he hablado personalmente con el autor de esta fecha de 4.300 millones de años y hay un problema isotópico que no se ha podido resolver, pero él confía plenamente en sus datos y él certifica que estas rocas tienen 4.300 millones de años y ahora les voy a enseñar las fotos de los bichos que encontraron a esa edad. Entonces tenemos déjenme mostrarles esta diapositiva, fíjense, de aquí del comienzo aquí esta escala de tiempo comienza a los 4.600 millones de años y si nos vamos hacia el presente, aquí está el tiempo cero, o sea, hoy, ¿sí? Todo esto que les acabo de contar, desde los océanos de magma, la formación de la Luna, la corteza, los océanos y la vida, está resumido en este primer pedacito del tiempo geológico. Y para que se den una idea, todo lo que nosotros conocemos como la evolución de la vida que ya se parece más a los artrópodos, a los moluscos, a los anélidos, incluso a los vertebrados, todos los dinosaurios están en este pedacito último que está aquí, fíjense. Todos los dinosaurios, todos los peces, todas las plantas con flor, los mamíferos, todo eso está nada más en este pedacito. Y sin embargo, todo este otro tiempo geológico
pensaban antes que no tenía vida, y ahora les voy a enseñar, aquí tengo con unas flechitas marcadas eventos de la biología en el tiempo, y cada uno de estos se los voy a mostrar con fotografías a continuación para que ustedes vean. Entonces, fíjense, aquí hay unas rocas que se llaman formaciones de hierro porque tienen mucho hierro en forma de unos minerales que se llaman hematita y magnetita, que son importantes para los geólogos para entender estos procesos. Y miren aquí esta fotografía roja, donde hay unos tubos que son micrométricos y que son restos de microbios que existieron ahí en un ambiente con agua muy caliente, y el agua disuelve el sílice de las rocas mientras va pasando por la corteza, y cuando llega a la superficie baja la presión, baja la temperatura de inmediato y el sílice se empieza a precipitar, y como es una molécula muy pequeñita, se mete con el agua adentro de las células y empieza a sustituir la materia orgánica por sílice. Y entonces quedan fosilizados estos tubos aquí que fueron de microbios. Y acá abajo les pongo unas fotografías de unos centímetros cortados de la roca, porque aquí hay unas estructuras sedimentarias que son idénticas a las películas o tapetes microbianos que vemos en las costas hoy, en los lagos, en los ríos, en el jardín de tu casa, están por todos lados. Bueno, esto es a los 4.300 millones de años. Poquito después, estos minerales zircones que les dije que son muy resistentes y que se formaban con las rocas ígneas, los han fechado en 4.100 millones de años algunos. Hay otros de 4.400 millones de años. Pero hay unos que fecharon en 4.100 millones de años y que tienen adentro unas inclusiones de grafito. El grafito es carbono y el grafito se puede formar de muchas maneras. Pero resulta que cuando el cristal va creciendo, porque se le van adhiriendo átomos, a veces van incluyendo cosas en el camino, como estos gránulos de grafito. Y lo que tengo acá al lado es una escala de lo que nosotros llamamos la proporción de isótopos en la materia. Toda la materia, por ejemplo, el oxígeno, existen varios isótopos de oxígeno según la cantidad de neutrones que tienen los átomos. Y resulta que en el carbono, los diferentes isótopos de carbono, cuando son muy ligeros, hay un carbono pesado y hay un carbono ligero. Entonces, cuando el carbono es ligero, generalmente viene de la biología, porque la biología tiene una maquinaria de proteínas y enzimas que economizan la energía, y entonces toman los átomos de carbono que son más ligeros para economizar energía, y eso pasa mucho en la naturaleza. Aquí les voy a poner una tablita donde todos ven, todas estas barras de colores es la biología, y tienen una proporción de carbono pesado versus carbono ligero de menos 30 partes, de menos 30 unidades. Y estas barras negras que están acá arriba es del carbono que se forma de manera inorgánica. Por ejemplo, el CO2 de la atmósfera asumimos que es carbono inorgánico, pero luego el CO2 se puede mezclar en el agua y forma carbonato, y luego ese carbonato se une con el calcio, por ejemplo, y forma bicarbonato de calcio. Y el carbonato de calcio es una sal, y entonces ya no se disuelve fácilmente, y entonces se va sedimentando y quedan las rocas. Y entonces vemos que los isótopos nos ayudan a entender la biología, dónde está versus lo que no es biológico. Luego, como a los 3.800 millones de años, en toda la parte noreste de Canadá y el suroeste de Groenlandia, hay rocas muy antiguas de esta edad de 4.800 millones de años. Y ahora muchos glaciares han estado se retrayendo y van descubriendo más el terreno, y se han encontrado en Canadá unas rocas que son depósitos de hierro, y hoy en día la mayoría de la comunidad científica piensa que es el hierro precipitado de esta manera lo generan los microbios, las bacterias. Y hoy en el Mediterráneo y otros lugares del mundo, estas formaciones de hierro se están precipitando actualmente. Entonces nos da la oportunidad de estudiar los fenómenos actuales, cómo pudieran haber ocurrido en el pasado, y en todos los casos, todas las rocas donde está precipitando el hierro están infestadas de microbios.
Y aquí les pongo unas fotografías en blanco y negro de microbios, cómo se van encostrando mientras van precipitando el hierro, que van oxidando del agua, porque el hierro está disuelto en el agua, que hay otras fotografías de microscopía electrónica, donde se ve cómo las bacterias van precipitando el hierro y forman estas capas de hierro. También a los 3.800 millones de años hay unas rocas que tienen unos glóbulos de grafito, otra vez lo mismo de grafito, pero ahora con fósforo, y el fósforo es una molécula importantísima para la vida porque está en el ADN, básicamente, y en los azúcares, entonces, y en la energía que mueve a las proteínas, como el ATP, que hemos oído que es la moneda energética de la célula. Bueno, pues el ATP es una base nitrogenada con 3 fosfatos, y eso genera energía para mover enzimas y las enzimas que hagan cosas en las células. Entonces, este grafito también tiene una proporción de carbono, como de carbono 13-12 isotópica, como de menos 25 unidades. Entonces, pensaban que era biológico, pero luego se vio que no es cierto, que este carbono pudo haber llegado con fluidos, porque estas rocas son tan antiguas que van siendo atacadas por fluidos que migran a través de las fracturas y de los poros de las rocas, y además son comprimidas en el tiempo, y eso les eleva la temperatura y las deforma, y etcétera. Y entonces parece que estos glóbulos de grafito llegaron después con otras intrusiones de fluidos y rocas y magmas. Entonces, lo menciono aquí no porque sea una firma de vida de 3.800 millones de años, sino porque este fenómeno es una ocurrencia en todas las rocas de esta edad, no importa en qué continente las encontremos. Y por eso son importantes, porque pudieran ser biológicas, aunque más nuevas. También hay un mineral que se llama dolomita, que es carbonato de calcio con magnesio, que precipitó en las grietas de unas lavas que se formaron en los fondos marinos hace 3.700 millones de años. Cuando la lava toca el fondo marino, se hacen unas almohadillas, y nosotros llamamos eso basaltos almohadillados, y en las grietas se encontraron este carbonato que dicen que es indígena de la roca y que tiene una proporción isotópica parecida a la biológica, que piensan que pudiera ser una firma. Luego, como a los 3.500 millones de años, aparecen unas rocas que llamamos estromatolitos, que son como corales o como formas con tercera dimensión, que son formadas por bacterias. Entonces las bacterias van precipitando los minerales, y los minerales van creciendo, y las bacterias van creciendo junto con las formaciones minerales, y hay de muchos tipos. Entonces, en Australia y en Sudáfrica hay cosas de 3.500 millones de años que son claramente biológicas y pululan en esas rocas de esa edad, más o menos decenas de millones de años, pero es básicamente la misma edad. Pululan los microfósiles, o sea, fósiles de bacterias. Entonces uno puede cortar la roca muy delgadita, ponerla en el microscopio, y como la luz la puede atravesar, vemos estos fósiles, como los que les estoy mostrando aquí en las fotografías. Más o menos a esa misma edad también aparecen cosas microbianas, pero ya no en el agua, sino afuera del agua. En las costas, en los estuarios, donde a veces había desecación, y puede haber grietas de desecación marcadas aquí en las rocas antiguas, también existieron estos tapetes microbianos que adherían los granos de arena y formaban estas estructuras. Aquí en la columna izquierda están los ejemplos fósiles, y en la columna derecha están los ejemplos recientes. Entonces aquí tienen fósiles y recientes de cosas que encontramos formándose en las costas, en la playa, estos rollos, por ejemplo, que están formados por capitas de microbios, pero se vuelven como cuero, y entonces pueden doblar y no se rompen. Y hay varios tipos de estas cosas que son microbianas y que son idénticas a las que encontramos en rocas antiguas de 3.500 millones de edad. Aquí hay otras fotos para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo se ven. E incluso en Marte, aquí en el Gillespie, hay unas formaciones en Marte
que fue un lago hace muchos millones de años, y se encuentran unas formaciones que son idénticas también a las que se ven en la Tierra donde están los microbios, y entonces algunas personas han propuesto que podría haber una analogía, y entonces que vale la pena llevar unos robots a Marte en estos lugares para estudiar más a detalle las cosas microscópicas. Luego, como a los 3.400 millones de años, ocurre algo impresionante para nosotros, o muy importante para nosotros, para un cambio drástico en la evolución de la vida, que es que empiezan a existir unas células gigantescas. Ya no son de pequeñas micras, ahora son de decenas de micras. Y eso quiere decir que las células podían ser muy grandes. Y en la actualidad, cuando vemos células grandes, generalmente son de células eucariontes, o sea que son mucho más cercanas a nosotros, a los animales grandes, que a las bacterias, por ejemplo. Y luego, como a los 3.200 millones de años, esas células ahora son de cientos de micras de diámetro, lo cual significa que para que una célula de cientos de micras pueda existir, es que tiene que tener una organización y una difusión de materiales muy organizada, muy compleja, que no se da en las bacterias, pero sí se da en las células que se parecen más a los animales y a las plantas y a los hongos, etcétera. Entonces esto parece que ocurrió hace como 3.200 o 3.400 millones de años. Y eso cambia nuestra perspectiva, porque antes se creía que estas células grandes empezaban como a los 1.900 millones de años. Entonces ahora nuestros tiempos hay que ajustarlos a los fósiles que vamos encontrando. Como a los 2.900 millones de años, empiezan a reconocerse fósiles de microbios que vivían en lugares que estaban muy alejados del agua. Déjenme mostrarles, en Sudáfrica hay una formación que se llama Witwatersrand, donde hayan mucho oro. Y porque hay mucho oro, la han estudiado muy, muy, muy a detalle y han podido reconstruir en una escala de muchos kilómetros de longitud cómo estaba constituido el ambiente. Y estos fósiles se encontraban en lugares donde ya se formaba suelo. En esa época no existían las plantas como tal, como las conocemos hoy, pero sí había microbios, y entonces los microbios podían traer orgánico, carbono, nitrógeno, mucha materia orgánica al suelo y empezarlo a preparar para eventualmente que llegaran otros organismos, como las plantas lo llegaron a hacer en su momento. Otro descubrimiento de los 2000, fíjense, este artículo es 2014, fue el redescubrimiento de unos fósiles que ya habían descubierto en los 70s porque estaban buscando uranio en Namibia. Y por buscar uranio estudiaban muy, muy, muy a detalle las rocas geológicas y los sedimentos que estaban ahí. Y se empezaron a encontrar este tipo de lo que ellos en su momento pensaron que eran como concreciones de hierro o de otro material, y las ignoraron. Su objetivo no era estudiar los fósiles, sino el uranio. Pero ahora, con la nueva tecnología que tenemos para hacer imágenes, miren la calidad de los rayos X que podemos generar en estas rocas y apreciar detalles que antes ni siquiera con microscopios podíamos ver. Y entonces estos fósiles son tan abundantes que no difícilmente los podemos entender como una concreción, sino más bien los entendemos como una población. Y quiero que pongan atención a este fósil que está aquí abajo, que tiene una forma que parece simétrica. Y las cosas que tienen simetría ocurren mucho en la vida. Los anélidos, hay muchos anélidos, hay muchos moluscos, como los quitones, que son simétricos. Los humanos somos simétricos, los tigres son... O sea, la simetría te da una idea de que hay una organización de un animal. Eso es lo que les quiero decir. Pero además parece que tiene como una cabeza y un cuerpo, una parte anterior y una parte posterior, y eso parece que tiene una direccionalidad, y la direccionalidad se utiliza cuando necesitas desplazarte. Y entonces estos organismos pensamos que se desplazaban, y tienen un aparato tan diferente en la parte anterior que posiblemente tenían sentidos. Hay muchos
organismos incluso microscópicos. Estos miden centímetros, como esta escala que está aquí, blanca, es 1 centímetro. Esto debe medir como 8 centímetros, más o menos. Entonces es bastante grande. Entonces, eso no puede ser una bacteria, no conocemos bacterias tan grandes. Esto parece más bien como un animal. Lo que pasa es que a la gente le costó mucho trabajo creerlo, porque era tan antiguo, 2100 millones de años, comparado con, vamos a decir, 600, 700 millones de años. Es un tiempo geológico tan largo que dicen, bueno, ¿dónde está la continuidad de la vida? Lo que pensamos ahora es que estas cosas tal vez se extinguieron y luego en otro momento otras condiciones planetarias existieron que hicieron que evolucionaran los animales mucho más adelante en el tiempo. Pero es probable que estos organismos en su momento desarrollaron sentidos que los dejaban diferenciar, por ejemplo, el día de la noche, ¿no? O hacia dónde moverse o hacia dónde buscar alimento. Entonces tenemos simetría, tenemos direccionalidad, tenemos sentido, tenemos movimiento, desplazamiento, y eso indica un comportamiento. E incluso podría indicar migración. Eso ya habla de poblaciones ecológicamente, biológicamente muy complejas para ese antiguo tiempo. Hoy sabemos, por ejemplo, que animales antiguos, porque se encuentran sus fósiles en especies, podrían migrar. Entonces, eso ya habla de que la vida se empieza a dispersar y a colonizar nuevos ambientes y así a generar cambios en el ambiente y en ellos, y así se da esta evolución que queremos entender. También a los 2100 millones de años hay ya fósiles de varios centímetros diferentes, que la gente piensa que podrían ser algas, porque tienen como tejidos y están grandes y tienen septos. Entonces ya es más evidencia aún de que en esta época, 2100 millones de años, algo estaba pasando con la vida en la Tierra, algo grande estaba pasando. Y además para esta época ya se había oxigenado la atmósfera, ya había suficiente oxígeno como para disolverlo en la columna de agua de los océanos primitivos. Y sabemos que cuando hay mucho oxígeno las cosas crecen más. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya para los 1800 millones de años, los mares pululaban de microorganismos desde microscópicos hasta de varios centímetros de tamaño. Y eso nos da una idea de que a lo largo del tiempo, como está en esta escala que les estoy mostrando ahí, la diversidad aumenta de una cosa que nosotros llamamos plancton. Y entonces el plancton está estratificado en la columna de agua de los océanos. Y eso le da un funcionamiento ecológico no solo a la vida, sino también, por ejemplo, a la atmósfera, porque los organismos intercambiamos gases con la atmósfera todo el tiempo. Nosotros metemos oxígeno, sacamos CO2, muchos animales y muchos hongos y organismos hacen eso, otros intercambian otros gases. Pero eso cambia también el clima, y el clima cambia la hidrología, y la hidrología cambia la configuración de los continentes, porque producen erosión y acuíferos y disuelven, y entonces forman cuevas, y también en las cuevas hay vida. Entonces todo cambia cuando metemos la vida cada vez más compleja en nuestra tierra. Luego, en la India hay una formación que se llama Vinden, que tiene como 1650 millones de años. Esta formación tardaron mucho tiempo en reconocerla como tal porque era muy difícil, no encontraban las rocas para fecharla y entonces poderla meter en un rango de edad. Pero desde hace mucho tiempo se encontraban cosas muy complejas que tenían tejidos y compartimientos distintos y formas calcificadas. Esto es a los 1650 millones. Y sin embargo, nos tenemos que esperar mucho tiempo geológico, como hasta los 700, 800 millones de años, para volver a encontrar lo que pensamos que son animales calcificados, permineralizados. Aquí les muestro fotografías donde pueden ver estos tubos que dejan sus huellas aquí, y los tubos tienen septos, y los septos, si los cortan transversalmente, se pueden ver contenidos con diferentes tejidos hacia el interior. Bueno, vida compleja. Aquí les muestro cómo se ven las rocas en el campo, para que ustedes tengan idea
de lo difícil que llega a ser a veces estudiar estas rocas que son escasas. En esta misma formación hay lo que piensan que eso es polen, porque hay sacos muy parecidos a lo que llamamos esporangios, que son unos sacos de muchas formas distintas que llevan adentro las esporas y entonces eventualmente se rompen y liberan a las esporas en el ambiente y así como están estos fósiles, así los vemos actualmente. Y hay incluso quienes piensan que había algas y plantas aquí, eso está más discutible, pero les pongo aquí unas fotografías donde de fósiles milimétricos parece que son muy complejos con lóbulos y tallos y fósiles de varios tamaños, etc. También en esa formación les quería enseñar nada más esta fotografía que está aquí a la derecha de estos huevos, estas cosas que no se sabe qué son. Pero miren esto, que se encontraron en un meteorito marciano, donde hay una fractura en el meteorito y encuentran una cosa como esta, y si la vemos en el microscopio, tiene casi el mismo tamaño de los fósiles del Vidian y tiene contenidos interiores y etcétera. Nadie está diciendo que en este meteorito marciano haya una espora, ¿no? Pero sí hay cosas que se parecen a lo que encontramos también aquí en la Tierra. Eso sí importa. Pasa el tiempo y como a los 1560 millones de años ya empiezan algas marinas de 50 centímetros a veces o más de diámetro. Aquí tenemos una espectroscopía Raman para detectar el tipo de carbono que formó a estos fósiles. Como a los 760 millones de años, ahora tenemos cosas que parecen esponjas. Aquí en esta escala del tiempo que les pongo aquí a la izquierda, con estos triángulos están marcadas glaciaciones. Tuvimos varias glaciaciones desde los 2.900 millones de años hasta hoy. Han habido varias glaciaciones fuertes, como a los 800 millones de años empezó una que parece que cubrió eventualmente la Tierra de hielo y le llaman bola de nieve, de hecho. Entonces la Tierra ha tenido cambios drásticos, bruscos. Y después de uno de esos cambios, después de una de esas tremendas glaciaciones, de repente empiezan a aparecer unos fósiles en rocas que tienen como 650 millones de años de lo que llamamos la fauna de Ediacara o Ediacara, que son fósiles que todavía no tienen esqueletos como los insectos, por ejemplo, que tienen un exoesqueleto duro. Estas cosas parecen que eran más bien blandas, pero hay fósiles como este que se llama Dickinsonia, aquí arriba a la derecha, que llegaban a tener hasta 1 metro o 1,20 metros de diámetro. Eran unos fósiles, llegaban a ser enormes. Y esos fósiles sí los encontramos abundantemente alrededor de la Tierra hoy en día, en muchas formaciones de rocas que se encuentran. Ahí están esos animales. Y solamente un poquito de tiempo después empieza lo que llamamos la explosión del Cámbrico, donde Darwin empieza a reconocer que de repente, de la nada, así, en las rocas no hay nada de fósiles visibles, y de repente empiezan a surgir miles de cosas variadísimas, que ahora les voy a mostrar unas fotos, pero también pasa un fenómeno ecológico importante, que en la fauna de Ediacara, que les dije que empezaba como a los 650 millones de años, los fósiles están solamente en las superficies que habitaron en el momento, pero ahora, a los 550 millones de años, hay muchos animales que se empezaban a enterrar en los sedimentos y empezaban a revolver las cosas y empezaban a dejar que el oxígeno entrara a los sedimentos y modificara los minerales, porque el oxígeno es muy reactivo, y entonces se empiezan a formar fósiles de cosas piritizadas, por ejemplo, de pirita, hierro con azufre. Y también hay muchas galerías, y eso de las galerías, de que los microbios escarben para buscar su alimento o para tener una casa abajo enterrados donde tal vez el ambiente sea más estable, no lo sé, o para reproducirse, genera un cambio ecológico drástico de cómo funcionaban los océanos. Y entonces a partir de este momento empiezan también lo que llamamos arrecifes. Y entonces eso modifica las costas y modifica cómo funcionaba. Y aquí
tenemos una escala del tiempo desde los 3.800 millones de años hasta hoy, donde se propone que ¿por qué vemos estos cambios de la vida a los 2.100 millones de años? Primero empiezan los eucariontes a los 3.400 millones de años. Luego a los 2.100 millones de años empiezan las cosas macroscópicas que ya podemos ver que son de varios centímetros y que parece que tienen sentidos y simetría y etcétera, a los 2.100. Y luego nos brincamos un pedazo geológico enorme hasta los 650 millones de años, donde empiezan a aparecer la fauna de Ediacara. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, pues se propone que la vida se va diversificando y va aumentando en riqueza, o sea, cosas diferentes cada vez más, adaptadas cada una a su tipo de ambiente, pero de repente llegan eventos de extinción como estas barras horizontales aquí, que diezman las poblaciones y solamente dejan a unos pocos que empiezan otra vez a colonizar nuevos ambientes y la vida se vuelve a diversificar y se vuelve a extinguir. Bueno, no completamente, pero hay eventos de extinción cada tanto tiempo, ¿no? Y que antes no se habían visto en este largo tiempo geológico que llamamos el precámbrico. Y estas líneas grises indican lo que realmente existía, porque los paleontólogos saben que cuando tú te encuentras afloramientos o yacimientos con fósiles, esos fósiles son como el 10 o 20% de lo que en realidad existía. O sea, esos fósiles fueron los que lograron sobrevivir, pero en el ambiente seguramente había como un 80% más de otras cosas por ahí. Entonces no podemos verlo porque ya no existe, lo borró la historia, pero ese pequeño 10 o 20% de fósiles que están ahí en esas rocas, los vamos descubriendo y vamos entendiendo estas teorías y estos panoramas de cómo se diversificó la vida. Bueno, les dije que hace como 540 millones de años ocurre esta cosa que llamamos la explosión del Cámbrico, que fue muy famosa en unas montañas de British Columbia de Canadá, donde están estos bichos raros, entre ellos los trilobites. Eso la mayoría de la gente sí conoce los trilobites, pero por ejemplo aquí tenemos uno que se llama Lucigenia, aquí tenemos uno que se llama Picaya, que era como un pececito que se parece mucho a unos pececitos actuales que se llaman anfioxos, y resulta que los anfioxos y las picayas de estos 540 millones de años son tan similares que parece que en esta época empezó una cosa que se llama la notocorda, que termina siendo la columna vertebral de los vertebrados, pero es un sistema nervioso engrosado en tejido que recorre el cuerpo del animal, como nosotros tenemos la columna vertebral desde la cabeza. Y eso, o sea, nosotros, entonces, o sea, nuestro linaje, vaya, los vertebrados hubieran empezado aquí a los 540 millones. Y acá, en esta tablita del tiempo, les pongo cómo hay una fauna en el Cámbrico que es, aquí, esta es la línea del tiempo y esta es la diversidad medida en número de fósiles diferentes que hay. Y entonces como que la diversidad sube, pero luego baja y se extinguen muchos organismos. Hugo. Hay otra fauna que llamamos fauna paleo. Hay otras que se diversifican en el tiempo, sufren fuertes extinciones, pero luego se recuperan un poquito en diversidad. Y hay otra fauna que vemos en los fósiles que se empieza a diversificar y a pesar de algunas extinciones se sigue diversificando hasta hoy. Esa es la evolución que vemos de los últimos 540 millones de años, donde estamos incluidos los humanos y los mamíferos y etcétera. Entonces, aquí les pongo ejemplos de moluscos que son idénticos a los moluscos que encontramos hoy, algunos, ¿no? Algunos. Y miren ustedes en estas fotografías el grado de conservación que tienen estos fósiles. El grado de detalle nos ayuda muchísimo a entender cómo era el cuerpo, cómo era la anatomía y por ende cómo era el funcionamiento y por ende cómo era la ecología de estos bichos, cómo funcionaban con su entorno y con la atmósfera y con la hidrosfera. Miren ustedes estas cosas. Había depredadores, había productividad primaria, había todas cadenas tróficas, etcétera. No me voy a detener tanto aquí. Quiero mostrarles que
hay estudios de 2008 donde se encuentran este tipo de esporas que están ejemplificadas aquí y este tipo de tejidos en las rocas que ya no parecen tanto de algas, sino más bien que sugieren que tal vez había plantas primitivas. Y hay vasos conductores que no los tienen las algas, porque las algas llevan el agua por las células. Y aquí ya hay estructuras especializadas para una función que es, por ejemplo, llevar agua adentro del organismo, como lo hacen las plantas hoy. Las plantas tienen vasos y traqueidas y cosas que sostienen, cosas que llevan, que no se ve en las algas y empiezan aquí como a los 500 millones de años. Y un poquito de tiempo después, entonces sí ya encontramos fósiles completos de plantas que eran muy pequeñitas, de unos pocos centímetros, 5 centímetros, por ejemplo, de alto, y que hay un ejemplo muy famoso en Reino Unido que se llama el Greenicherd, es un pedernal donde están conservadas estas plantitas que vivieron en ambientes hidrotermales, donde hay agua caliente y están el sílice que les dije que fosiliza las cosas. Como a los 420 millones de años empiezan los fósiles de peces, la vida se pone cada vez más compleja. Como a los 350 millones de años ya hay bosques gigantescos con árboles de decenas de metros de alto, insectos enormes, por ejemplo, libélulas que llegaban a tener 1 metro de eslora, alacranes gigantes. Aquí hay una escala de 30 centímetros para que ustedes vean de qué tamaño eran estos animales, y muchas plantas. Como a los 245 millones de años empieza el linaje de los dinosaurios, que iban a llegar a ser un grupo súper exitoso, que dominaron la Tierra por más de 100 millones de años, inventaron el vuelo en los vertebrados, había cosas desde unos pocos centímetros hasta decenas de metros de tamaño. Luego, como a los 140 millones de años, empiezan las plantas con flor, y las plantas con flor traen los frutos, y los frutos alimentan a una gran diversidad de organismos, y la ecología se vuelve más compleja, la dispersión se vuelve más compleja todavía. Luego, los dinosaurios se extinguen, bueno, no completamente. Tenemos a las aves, por ejemplo, que es un linaje de los dinosaurios, pero hay un cambio en la ecología. A partir de esta extinción hay un cambio en la ecología, y entonces vienen los mamíferos a dominar, y entre los mamíferos, hace como 7 millones de años se encuentra lo que llamamos fósil que está aquí, es el Sahelanthropus chavensis, que era un cráneo que por su posición con la parte de las cervicales ya indica una postura erguida, y es cuando un mamífero ya es bipedal. Bueno, los osos pueden caminar en 2 patas también, pero ellos son cuadrúpedos más bien. Pero los que somos de 2 patas como nosotros, ya los llamamos homínidos. Ahí empiezan los homínidos, aquí en Chad. Y luego aquí en África, que es donde vienen la mayoría de estos fósiles antiguos, en el Valle del Rift, hay otros fósiles. Ahí en ese lugar aparece a los 3.300.000 años, 3.3 millones de años, las herramientas más antiguas que se encuentran en los sedimentos, e incluso huesos ya de algún homínido que tenía que saber que trabajar herramienta más allá de lo que lo puede hacer, por ejemplo, hoy actualmente un chimpancé, porque los chimpancés pueden pegarle a las piedras y pueden usar palitos para sacar hormigas y pueden hacer muchas cosas muy ingeniosas, pero el grado de desarrollo de estas herramientas pareciera como más probable que fuera de un linaje más inteligente. Y luego hace como 315.000 años, también en África, empiezan a aparecer cráneos y huesos de lo que consideramos hoy Homo sapiens, la estructura craneal y la estructura del cuerpo que tenemos los humanos hoy, a eso le llamamos Homo sapiens. Este artículo es de 2017, para que ustedes se vayan dando cuenta cómo son nuevos descubrimientos realmente los que están empezando a cambiar un poquito nuestra concepción,
pero ustedes también tengan en cuenta que todavía en muchos libros actualmente, en muchas charlas de YouTube, en muchas conferencias, en muchas clases, en muchos artículos científicos incluso, se sigue repitiendo la historia que fuimos aprendiendo desde 1970. Entonces, esta es una visión un poco más refrescante con lo último de la literatura. Y bueno, pues después de eso tenemos ya la evolución de los humanos que concebimos hasta hoy. Y con eso termino la charla. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Hugo, pues mil gracias por la presentación. Efectivamente, sí hay muchas preguntas. Vamos a dejar aquí en los comentarios del video, que se va a subir por redes sociales. Recuerden, aquí abajo aparecerán las redes sociales de nuestro grupo de investigación en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Ustedes pueden hacerle las preguntas que consideren al doctor Hugo Veraldi, una presentación pues bastante interesante, un recorrido así generalizado desde el Adeano hasta el actual Antropoceno, ¿verdad? Entonces, pues bien interesante la presentación. De hecho, Hugo, pues pasando ya a la parte final de la presentación, yo tengo aquí precisamente una muestra de las que tú mencionabas. Esto es un Banded Iron Formation, que son este hierro bandeado. Lo que voy a hacer acá es mojarlo un poquito para poder ver bien esas bandas. Tengo una taza con agua y aquí se observan bien pues, las bandas. Espero que se vean bien en A la ver, cámara. ponlo un poco más hacia abajo porque le da la luz. Por acá será. A ver, y si no muestro una cara aquí que no esté mojada, de pronto por O aquí no, se o que ve. le dé la sombra, a la parte húmeda que le dé la sombra. A ver si lo vemos mejor por acá, no sé, tal vez. Así, no creo. Pero tal vez ahí se alcanzan a observar mejor las bandas. Vean aquí, ahí se ven algunas bandas. Ahí se ven algunas bandas. Voy a ponerlo aquí brillante, a ver si de pronto aquí se ve mejor, tal vez. Voy a prender de pronto una linterna por acá, a ver si lo podemos ver mejor, porque Ajá. son rocas pues bien interesantes y como mencionaba Hugo, tal vez aquí sí se ven mejor. Tal vez aquí sí se ven mejor. Voy a poner aquí la lámpara un poco más. Bueno, está como muy brillante. Voy a ponerlo aquí por el otro lado. Tal vez a esas rocas, si se le hacen unas láminas delgadas y una microscopía electrónica, puede aparecer algo interesante, ¿eh? Puede ser, esas, pues sí, la verdad, ya después de ver la presentación que acabas de hacer, pues sí, yo creo que vamos a hacer unas secciones delgadas a ver qué encontramos. Pero son Sí. rocas que se caracterizan precisamente por eso que explicabas, porque tienen esa intercalación entre bandas oscuras y bandas rojas que corresponden a intercalaciones con hierro. Entonces es un hierro bandeado, de ahí su nombre. Pues muy bien, Hugo, no, mil gracias. Ya para finalizar, entonces, en la sección de lecturas recomendadas, ¿qué nos recomiendas para leer en esta época de cuarentena? ¿Se ve ahí en la cámara? Sí, se ve bien. Si quieres, de pronto prende la linterna que tenías, la lámpara que tenías antes, se ve tal vez mejor. A ver. Ahí se ve mucho mejor. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve perfecto eso. The Precambrian Earth, Tempos and Events. Ok. Exactamente. Es la Tierra precámbrica, los tiempos y los eventos. Es un libro liderado por Patrick Erickson, que es un supergeólogo que estuvo muchos años trabajando en la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica. Y Sudáfrica, sí. entonces estudió muy bien todas las formaciones precámbricas, que son miles de kilómetros cuadrados. Conocía muy bien la sedimentología, y aquí tiene varios, tiene a Vladimir Alterman, que estaba en Francia en ese momento, ahora está en Alemania, a Nelson de Australia, a Müller y a Catuneau de Canadá, y entonces hicieron un trabajo fantástico desde la generación, la Tierra temprana, la generación de la corteza continental, tectonismo y plumas, volcanismo precámbrico, trae la evolución de la atmósfera, la evolución de la vida, la sedimentología del precámbrico y qué dice del clima y de los ambientes, estratigrafía de secuencias en el precámbrico y una síntesis al final. O sea, es un libro muy completo. Y tengo también este otro que es más técnico, pero también está muy interesante, que se llama, ahí está, El origen
de la Tierra y la Luna. Es de Robin Canup y Kevin Richter. Ellos son de la Universidad de Tucson y metieron a más de 50 autores en su libro. O sea, eso habla de que la ciencia que está puesta aquí pues está más o menos validada porque son investigadores de varias universidades distintas y hablan de la composición química isotópica de los materiales que se acrecionaron para la formación de los sólidos en el sistema solar, de la dinámica terrestre y planetaria, el impacto que tienen el impacto que tienen los impactos de los cuerpos y los asteroides, la diferenciación de la Tierra y la Luna, el origen de los volátiles, las condiciones de la Tierra primitiva y la Luna primitiva. Están fabulosos los libros, muy recomendados. Y aquí también recomendamos una lectura que es más de tipo divulgativo, que su autor es John Postgate, y se llama Las Fronteras de la Vida. Un libro de bolsillo, de formato de bolsillo, muy fácil de leer, muy sencillo, muy agradable. Y pues bueno, Hugo, esos son los recomendados de lecturas que tenemos para nuestra audiencia en esta época de cuarentena. Nuevamente, mil gracias por acompañarnos, un tema pero fascinante, el recorrido visual e histórico de la vida en la Tierra desde hace miles de millones de años hasta la actualidad. Así que estamos muy agradecidos porque nos acompañaras, Hugo, en esta serie de Contágiate de Ciencia y esperamos tenerte nuevamente por acá. Será un placer, David. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.